Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Agradezco a Dios nuevamente la oportunidad de poder estar reunidos en su nombre. Oremos para dar comienzo a la prédica del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, delante de la presencia suya, le pido, mi Dios, el respaldo para poder escudriñar su palabra, para saber el mensaje que usted tiene para nosotros el día de hoy. Ruego misericordia, mi Dios, para mi vida y para la vida de los oyentes, para que esta palabra que nos va a ser dada el día de hoy sea de edificación para nuestras vidas y una guía para saber cómo debemos de seguirnos conduciendo, mi Señor, en este mundo hasta que usted venga por nosotros. Le damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, en esta tarde a nuestras vidas, pidiéndole que nos dé oídos para oír y un corazón de carne para percibir su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca, ¿verdad?, del libro de los Efesios. Vamos a comenzar con el libro de los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Y así dice la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, en esta versión, hablando Pablo a los Efesios, y les dice que por la gracia de Dios es que eran salvos, y que esto no era de ellos, pues esto es un don de Dios. Él le decía a los Efesios eso, tal vez porque había visto en ellos o sabía de ellos una conducta, ¿verdad?, de vanagloria. Algo como diciendo que por medio de las obras o por medio de hacer bien las cosas a lo que el criterio humano alcanzaba a entender, eso les daba la salvación. Y Pablo les aclaraba esto, que ellos no eran salvos porque fueran buenos. Ellos eran salvos porque ellos tenían fe y que esto era un regalo de parte de Dios. Y también continúa diciéndole: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aclaraba que no era por las obras, no era porque fueran buenas personas que ellos alcanzaban la salvación, sino que esto era una gracia de parte de Dios, era un regalo de parte de Dios. Y continúa en el versículo 10 diciendo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí, Pablo habla un poquito más claro con respecto a lo que él acaba de decir, pues dice que somos hechura de Dios, a imagen y semejanza del Señor, y con un propósito divino dentro de esta tierra. Eso es lo que él les estaba aclarando. Dice: somos hechura suya y creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay un propósito de parte de Dios, pero estamos hechos para hacer buenas obras, dice, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras buenas no son algo como que yo las quiero hacer por mi propia voluntad. Las obras buenas ya fueron preparadas de antemano, ya fueron hechas antes, escritas en la palabra de Dios, de cómo debe de conducirse un hijo de Dios. Y entonces dice que las obras, a fin y a cabo, te vienen a mostrar, ¿verdad?, quién verdaderamente camina en Cristo y quién pues no. Porque no es por obras, dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe. No es por obras que tú te vas a salvar. Pero las obras las obras buenas fueron preparadas para que tú anduvieras en ellas. O sea, es algo que se tiene que dar natural en un cristiano, a través, ¿verdad?, del reconocimiento de nuestros pecados, a través del reconocimiento de que necesitamos a Dios en nuestras vidas, a través del reconocimiento, ¿verdad?, de que hemos faltado, ¿verdad?, todos los mandamientos que Dios ha establecido en su palabra, y crea en nosotros un arrepentimiento y con ello, ¿verdad?, el perdón de nuestros pecados. También de esto nos habla un poco el siervo Santiago. Santiago capítulo 2, veamos Santiago capítulo 2, versículos 18 y 19. Dice: pero alguno dirá: ¿tú tienes fe? Y yo tengo obras. Dice Santiago: muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe
por obras. Dice, pero alguno te dirá, tú tienes fe. Bien, ok, vamos a ver. Si hay una persona que tiene fe, ¿qué es fe? Creer. Bueno, hay una persona que cree, ok, cree, pero su vida sigue siendo la misma. Su vida no ha cambiado. Sigue siendo la misma persona, ¿verdad? Vamos a hablar de algunos hábitos. Sigue siendo la misma persona peleonera, sigue siendo la misma persona grosera, sigue siendo la misma persona alcohólica, drogadicta, sigue siendo la misma persona que cuando llegó a Cristo, y han pasado los años y esa persona no cambia y sus obras siguen siendo las mismas. Pero ella dice que cree en Dios. Esto es válido. Mire, la palabra de Dios, ¿verdad? Que acabamos de leer también en el libro de Efesios, capítulo 2, nos habla, ¿verdad? Que fuimos preparados para andar en obras buenas. Que todo aquellos, ¿verdad? Que recibimos a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, y empezamos a caminar diferente, ¿verdad? Es por obra del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que pasa, verdad? Aquellos que dicen que creen, pero no han cambiado. Bueno, son personas que creen solamente de labios para afuera, pero que no han reconocido que tienen pecado, no han reconocido, ¿verdad? Que necesitan cambiar, necesitas un cambio. No es lo mismo querer cambiar a tener que cambiar. Querer puedes decir, hoy quiero cambiar y pues voy a dejar de comer, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Voy a dejar de comer y porque quiero verme bien. Y otra cosa, ¿verdad? Es tener que adelgazar porque resulta que te diagnosticaron una enfermedad en que o bajas de peso o tendrán que irte a visitar al panteón. ¿Y qué cree? ¿Que funciona más la primera o la segunda? Efectivamente, amado hermano, amada hermana, a veces tenemos que, no es que queramos que. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, y por mucho que nosotros intentamos cambiar antes, queríamos ser diferentes, queríamos que las personas nos vieran diferentes, por alguna u otra razón caemos en pecado y volvemos a la vieja naturaleza del pecado. Y entonces, ¿verdad? Nuestros frutos, nuestras obras siguen siendo como las del pasado. Pero cuando tenemos que, es cuando de verdad en nuestro corazón ya hay un arrepentimiento, es una pena, una vergüenza vivir delante de Dios pecando. Y entonces en ti como ser humano hay una convicción de decir, ya no quiero ser igual, ya no quiero pecar, Señor, yo te necesito. Entonces, ¿verdad? Permitimos que el Espíritu Santo entre a nosotros y empiece a transformarnos. Y entonces nuestras obras, ¿verdad? Ahora sí empiezan a mostrar nuestra fe. Espero estarme dando a entender, mis hermanos, que cómo es que es una persona de fe. Una persona que verdaderamente tiene fe y que sus obras muestran su fe, es una persona que se ha ido transformando y ha ido cambiando. Ojo, no es una persona que sea santa, porque santo solo es Dios. Y nosotros vamos cambiando conforme al caminar el proceso que vamos teniendo en Cristo. Pero si es una persona que ha ido dejando atrás conductas negativas de su vida, y que en algún momento Dios va a terminar de limpiar y purificar a esa persona. Algo así, ¿verdad? Pasa con nosotros. Cuando nosotros tenemos una verdadera fe, una verdadera convicción, nuestro corazón, ¿verdad? Se contrista cuando pecamos. El Espíritu Santo permite que nosotros sintamos ese dolor, ese le fallé a Dios. Y entonces nuestras obras empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar, tenemos la necesidad de cambiar, porque la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá a Dios, porque tenemos la palabra más eficaz y más segura y más verdadera que nos guía a un arrepentimiento y a la salvación de nuestras almas. Porque conocimos a un Dios vivo, un Dios que nos ama, un Dios que murió en la cruz por nosotros, que nos amó tanto que no se escatimó ni él mismo. Y entonces cuando nosotros observamos eso y empezamos a entender por medio de la escritura el amor tan grande que nos tiene, eso nos empieza a guiar a un arrepentimiento.
Y entonces nuestras obras empiezan a mostrar la fe que tenemos. Con esto todavía nos aclara el siervo Santiago en el versículo 19 del capítulo 2 de Santiago, donde estamos, y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mira, aquí está hablando de otro tipo de creyentes, los creyentes demonios. Es que también los demonios creen, sí, los demonios conocen a Dios. Saben quién es Dios y creen, claro que creen, y creen que hay un infierno para ellos y lo saben, y saben que sus días están contados. No así el cristiano, porque el cristiano que no tiene esa fe sin obras dice, bueno, pues yo creo nada más, ¿no? Y creo ya, con solo creer piensa que ya eso ya está el del otro lado, ¿no? El que verdaderamente cree, las obras del Padre empieza a hacer. Sigamos adelante, hermanos, con la prédica del día de hoy. Acompáñenme al libro de Lucas. Lucas, capítulo 3, versículos del 7 al 14. Y dice así la escritura. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién decía estas palabras? Pues el profeta Juan. Juan hablaba, ¿verdad? Y les decía, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y por qué les decía así? Porque eran personas que por el puro hecho, ¿verdad? De escuchar y de bautizarse y ya pensaban que con eso ellos, pues ya lo habían hecho, ¿sale? La palabra de Dios dice que Juan el Bautista venía predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y si ese era el bautismo, tenía que haber verdaderamente una convicción de saber que eres pecador y verdaderamente arrepentirte. Y no nada más era mojarte y salir y yo ya cumplí. Y entonces les decía Juan el Bautista, generación de víboras, ¿quién les enseñó de la ira venidera? De la ira que viene de Dios para ese día tan grande de juicio. ¿Quién les enseñó que huyeran? ¿Quién les enseñó que solo bautizándose esto ya quedaba fuera? Y todavía, ¿verdad? Él les dice, hagan frutos pues dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir por dentro de vosotros tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. El Señor les hablaba, ¿verdad? Por medio de su siervo Juan el Bautista les decía, dejen de decir, es que el judío, Abraham es mi padre y tenemos promesa de Dios por la gracia, ¿verdad? Que alcanzó Abraham delante del Señor para nosotros los judíos. Pero el Señor les decía, mira, aún de las piedras, aún de algo que está muerto, algo que no tiene vida, puedo levantar hijos. Dios quería que verdaderamente se arrepintieran de sus pecados, que verdaderamente sintieran la carga de lo que estaban haciendo, porque no podían decir creemos en Dios y vivir en la maldad, seguir haciendo lo malo, seguir practicando lo malo, pues la palabra de Dios dice que el que practica el pecado es hijo del diablo. Y entonces muchas veces nosotros como cristianos decimos es que yo creo en Dios, pero ¿sabes una cosa? Ni tememos a Dios, ni le creemos a Dios y seguimos practicando el pecado. Y se nos da prédica tras prédica y se nos exhorta y leemos la Biblia y Dios te habla de una y muchas maneras, pero el corazón está duro como piedra y no quiere cambiar. La persona sigue endurecida y sigue creyéndose víctima, sigue creyendo que tiene la razón, sigue pensando que está en el camino correcto y no quiere entender que Dios, ¿verdad?, está hablando a su vida para que Él sea transformado, para que permita al Espíritu Santo hacer una obra redentora en él, una obra que limpie, que purifique pensamiento, corazón, alma, pero la persona, ¿verdad?, que dice creer y que sus obras no son buenas, manifiestan, ¿verdad?, que puede ser solamente un creyente, mas no un hijo de Dios. Y decía, ¿verdad?, la gente que estaba ahí, pues estaba escuchando lo que Juan el Bautista les estaba comunicando en ese momento y hay una
un versículo que dice algo muy fuerte, ¿no? En el 3:9, si ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Cuando el Señor habla de raíz, habla de todo un linaje, de la raíz de David, y entonces empiezan las generaciones, ¿verdad? Hasta llegar a Jesús. Pero cuando le decía, ya está echada la hacha a la raíz del árbol, diciendo, mira tus generaciones a causa de tu pecado, a causa de tu rebeldía, pueden ser, ¿verdad?, echados al fuego. ¿Por qué? Porque estás en pecado. Estas personas que estaban escuchando ahí estaban, verdaderamente yo leo este pasaje y yo veo que les preocupaba. Yo veo que les preocupaba y decían, le preguntaban a Juan el Bautista en el versículo 11 y respondiendo, en el 10, perdón, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? O sea, a ver, espérate, tú me estás diciendo que toda mi familia, que todos nos vamos a perder, espérame, ¿qué hago? ¿Qué hago para que no me pierda? Y entonces Juan el Bautista les respondió y les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. El que tiene 2 túnicas es el que tiene 2 vestidos. No le está diciendo, danos la limosna. Aprende a dar limosna, aprende a dar lo que te sobra, aprende a dar lo que tienes de más. No, él le dijo, dale la mitad de lo que tienes. Es que tengo 2 túnicas, pues dale una. No sé si entendemos ese concepto. El Señor no le está diciendo, no está dando instrucciones. Dale de toda la cena, las lentejas, la sopa, los frijoles, el arrocito, lo que ahí te quedó que tú ya no te vas a comer, eso dalo. Eso dalo. O la ropa viejita, esa que ya tiene hasta hoyitos y ya no la vas a usar, esa dala. No, el Señor está diciendo, ¿verdad? Juan el Bautista le está diciendo, ¿sabes qué? ¿Tienes? Dale la mitad de lo que tú tienes. ¿Qué hacemos? No hagas tesoros en la tierra. No te afanes por hacer tesoros en la tierra, porque aquí la polilla se los come, dice la palabra de Dios. Es malo tener, no es malo tener, es malo cuando te afanas y cuando ves que tu hermano tiene necesidad. Y si tienes para comprarte 2 pares de zapatos, cómprate unos y otros a tu hermano. Aquel que no tiene, al desventurado, al pobre, aquel que no te puede regresar nada. No al que te caiga bien, no al que te lisonjee, no al que te diga, ay, qué bonito hermano, qué bonita hermana. No, aquel que a lo mejor ni te habla, pero que tú lo has observado, que no tiene zapatos, que tú has observado que como va pudiendo, va saliendo para comer. A ese ayúdale, porque Dios te lo puso por hermano en la tierra. Es tu familiar, es tu familia de parte de Dios y te lo está poniendo el Señor de frente para que tu corazón se mueva a misericordia. Y tal vez hoy decimos como ellos, ¿y qué hacemos, Señor? Porque yo no quiero que mi familia se pierda. Ah, pero si estás de rodilla pidiéndole por tu hijo, por tu hija, por tu familia. Y tu hermano que tiene necesidad y que el Señor te lo pone de frente, ¿por qué no tienes misericordia en tu corazón para darle? Por eso el Señor, Juan les decía, ellos le decían, ¿qué hacemos? Y Juan les decía, pues bueno, dale la mitad de lo que tienes. ¿Tienes 2 túnicas? Dale una túnica. Y si tienes de comer, invítale tú también de comer, dale que coma. Pero no le des tus obras. Dale de comer, siéntalo a tu mesa. Pero no al amigo, no a la chorcha. Vengan todos. No estoy en contra de eso, hermanos. Miren, qué bueno que los hermanos convivan juntos. Lo malo es cuando esto se hace chorcha y yo estoy muy en contra de todo eso. Y mis hermanos, Monte de Cristo, que me conocen, saben mi concepto que tengo de estas reuniones, que muchas veces ya no nos reunimos para hablar de Dios, para hablar de salmos, para bendecir al que no tiene para comer. Nos reunimos nada más para echar chorcha, para echar relajo, para estar de fiesta, para que nuestro corazón se alegre, para que digan qué buena gente soy. Reunámonos para amar a Dios, para bendecir su nombre y reunamos a aquellos hermanos. No invite a los que tienen tienen comida en su mesa. Invite, siempre observe dentro de su congregación aquel que no tiene, a ese invítele, a ese hermano, venga, siéntese a mi mesa, coma conmigo. ¿Por qué? Porque ellos son los que verdaderamente necesitan, hermanos. Y todavía seguimos más adelante. En el versículo 10 dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Mire, los publicanos eran judíos
que habían sido contratados, ¿verdad?, por los romanos para que trabajaran al servicio, ¿verdad?, de ellos, cobrándoles impuestos al pueblo de Israel. Entonces dice que estos judíos no cobraban solamente lo que el pueblo romano le tenía demandado que les cobraran, sino que ellos cobraban el triple, cuádruple. ¿Y para qué? Pues para amasar sus fortunas que ellos tenían. Entonces Juan les contesta, dice, no exijas más de lo que está ordenado. No le dijo que dejara su trabajo. No le dijo, oye, es que estás mal, estás traicionando a la nación. No, no, no. Él les dijo, mira, ok, cumple con tu trabajo, pero cumple con lo ordenado. No robes. Lo que es justo, cóbralo. Es tu trabajo. O trabajo es honrado, pero cumple con lo que es justo delante de Dios. Eso es lo que le dijo. Muchas veces hemos pensado, bueno, y si estoy trabajando, no sé, en el municipio, estoy trabajando en alguna carrera política dentro de mi país, pero me han dicho que un cristiano no se involucra, ¿verdad? O milita, ¿verdad? En los negocios del mundo. No, espérate, no es así. Juan el Bautista, de parte de Dios, no le dijo, ¿verdad?, a estos publicanos que dejaran su trabajo. Les dijo que lo hicieran con honradez. El trabajo que tengas, hazlo con honradez. Porque eso es lo que son los hijos de Dios. Donde estén, en el lugar que estén, deben de saberse comportar de la manera correcta, ser justos y brillar. Dice también en el 14, preguntaron unos soldados. Fíjese, también yo creo los soldados dijeron, bueno, los publicanos tienen salvación, también nosotros los soldados. Los soldados que habían sido contratados por los romanos, ¿verdad? Y que tal vez ellos pues también hacían sus movidas, también hacían corrupción, también extorsionaban a la gente, también a lo mejor ponían testigos falsos, no lo sé, con tal de sacar dinero, ¿verdad? Y pues tener más, ¿no? A fin y a cabo la ambición del ser humano. Pero pues ellos al ver escuchar este mensaje de Juan, Dios tocó sus corazones y una angustia en sus corazones. ¿Y nosotros qué hacemos? Y nosotros somos soldados, a ver, espérate, ellos son publicanos, y aquellos pues son ciudadanos, ¿no? Que trabajan en otras cosas, pero nosotros pues tenemos esta angustia, nosotros somos soldados, trabajamos haciendo esto, ¿qué hacemos? Espérate, también a ti que estás en los trabajos más difíciles, o en los trabajos que a lo mejor piensas, pues es que esto no le va a agradar a Dios, no lo sé, un agente judicial, quiero pensar, algunas cosas pues que se involucren un poquito más, ¿verdad? Con respecto a la orden pública, no lo sé, pero el Señor también, ¿verdad? Y por medio de Juan les habla y les dice, no hagas extorsión a nadie y no calumnies y conténtate con tu salario. Mire, el Señor tampoco les está diciendo que dejen su trabajo. Hoy Dios no te dice que dejes lo que estás haciendo. No te dice, salte de tu trabajo, porque ese trabajo es... no, Dios te dio un trabajo es para bendecirte. Pero dice que el lugar en el que estés, que brilles, que tus obras sean buenas, para que, dice la palabra del Señor, que con tus obras buenas calles la boca de los insensatos, para que aquellos bendigan a Dios por medio de tu testimonio, por medio de las obras que tú manifiestas. Miren que hay personas que no necesitan andar diciendo que son cristianos. Son personas que son, cualquier persona que las conoce las respeta. Dicen, es que esa persona es muy buen hombre, es muy buena mujer, siempre anda ayudando, mira, siempre sonríe, siempre saluda, no tiene problemas en la cuadra, no tenemos problemas nadie con ellos, todos los queremos, son buenos seres humanos. Y después ya con el tiempo te enteras, un día, no sé, por ahí sale la plática y resulta que son cristianos. Es que sus obras manifestaron su fe. Y de esa manera tenemos que conducirnos. El día de hoy, hermano, no sé cómo estén sus obras delante de Dios. Si algún día alguien le dijo, es que no es por obras para que no te gloríes, efectivamente, así dice la palabra del Señor, que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero las obras son las consecuencias de nuestra fe y fueron preparadas para que nosotros anduviéramos en ellas, las buenas obras. ¿Y cómo nos enteramos cuáles son las buenas obras? Pues por medio de la palabra de Dios, por medio de lo que ya está escrito. Ahí nos enteramos del propósito que Dios tiene en nuestras vidas, pues dice la Escritura que somos la sal de la tierra. Y si la sal se hace insípida, si ya no sirve más que para ser hollada, o sea, tirada, o sea, destruida, tirada a la basura, ya no sirve. Si nosotros perdemos el sabor, si nosotros perdemos el propósito que Dios tiene para nosotros en esta tierra, pues se acabó nuestro propósito. Y dice que el hacha está puesta a la raíz. Entonces, ¿son importantes las obras? Sí, pero las obras
en el camino, en la palabra y en la verdad de Dios. Y las obras se van a ir dando. ¿Por qué? Porque conocemos su verdad y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado. Si nosotros aprendemos a seguir en el camino del Señor, entonces nuestros pasos van a ir directo a la salvación, porque Dios nos preparó ese camino de antemano para que anduviésemos en ellos, haciendo las obras que al Padre le agradan, conforme a la voluntad suya que es agradable y perfecta. Amén, amado hermano. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la palabra del día de hoy y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder continuar en nuestro camino sin avergonzarle, sin irnos por otro lado que nuestra carne nos quiera llevar, que el pecado nos quiera arrastrar. Conozcamos la palabra de Dios, caminemos con Dios de la mano y veremos que todo será más sencillo. Amén. Cierre sus ojos donde esté y vamos a orar juntos. Padre, Dios de gloria, en el nombre de Jesús nos acercamos delante de la presencia suya, dándole gracias, mi Señor, por esta palabra que hoy nos ha mandado, esta palabra que es de edificación para nuestras vidas. Mi Señor, en otro tiempo anduvimos y éramos, Señor, extranjeros, advenedizos, éramos ciegos, no conocíamos su palabra, no conocíamos su verdad. Mas hoy, mi Señor, conocemos su escritura y lo que usted hizo por nosotros en esa cruz. Le ruego, Señor, que nos dé entendimiento, que nos dé temor, Señor, a nuestro corazón, que nos haga entendidos y sabios para saber caminar de la manera correcta delante de usted. En sus manos nos ponemos y le pedimos, mi Señor, que hoy escuche, Señor, lo que de labios tenga su pueblo que decirle, un corazón arrepentido, un corazón que le pide un cambio. Necesitamos cambiar, Señor. Necesitamos hacer buenas obras, mi Dios, esas buenas obras que fueron preparadas de antemano, desde los principios, Señor, de los siglos, antes de que nosotros fuéramos creados. Usted, Señor, ya nos había preparado un propósito en nuestra tierra. No permita que nos alejemos de ese propósito, mi Dios, y de esa verdad que es agradable y perfecta, que es su palabra. Le damos a usted la gloria y la honra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.